Se puede ver la pantalla, ¿verdad? Sí, Lice. Sí, le hice. Bien, no se olviden que tienen que tener todos, por favor, su cámara prendida para que se los pueda ver en clase. Yo también voy a prender mi cámara. Vayan prendiendo sus cámaras, por favor, chicos. De hecho, cámaras. Sí, entiendo que no quieran prender su cámara, chicos, pero órdenes son órdenes. No podemos hacer más. Bien, chicos, vamos a ir repasando entonces lo que ya hemos ido viendo, sus compañeros han expuesto. Voy a repasar un poco lo que ya han expuesto sus compañeros sobre lo que es la biomecánica de la columna y tenían que traerme para esta clase unas imágenes, ¿no es cierto? Han traído sus imágenes, las han impreso tenían que tener sobre posturas incómodas, ¿no es cierto? O posiciones en la vida diaria donde tengamos que hacer sobre esfuerzos en la columna. Han impreso sus imágenes. Le hice. Eso muy bien, Tomás, gracias por mostrar. Bien, vamos a ir repasando entonces un poco lo que es la parte teórica de la biomecánica de la columna y después vamos a hacer un trabajo con las imágenes que les he pedido. Bien, la biomecánica de la columna vertebral se va a encargar de estudiar el movimiento de la columna y de sus componentes, ¿no es cierto? Hemos visto que la columna está dividida por sectores, la parte de las vértebras cervicales, las vértebras torácicas, las vértebras lumbares, las vértebras sacras y las vértebras coxígeas. Las dos primeras vértebras, el atlas y el axis, están diseñadas para soportar el peso de la cabeza. El atlas tiene sus dos superficies articulares que van a soportar
mejor dicho, que se van a articular con el occipital y tiene sus dos carillas articulares que son relativamente cóncavas, las cuales van a soportar el peso de la cabeza. Y esta a su vez se va a articular con lo que es el axis, ¿sí? Que es la segunda vértebra cervical. No se olviden que la primera vértebra cervical carece de cuerpo, pero sí tiene dos arcos, uno anterior y uno posterior. Y sobre el arco anterior es el que en la parte interna del arco va a deslizar la apófisis odontoides de la segunda vértebra cervical, ¿sí? La cual, esta apófisis odontoides, en muchos casos puede resultar en, digámoslo, en términos un poco fuertes, puede resultar en la muerte de algunos pacientes, dependiendo de algunos accidentes, ¿no es cierto? Cuando se da el síndrome del latigazo, en algunos casos la apófisis odontoides puede llegar a perforar parte de lo que es la médula espinal y provocar la muerte del paciente, ¿no? Porque vamos cortando de manera brusca toda la información que se va a transmitir hacia la parte inferior. Y posteriormente las vértebras cervicales son las que van a ocuparse de el movimiento de la cabeza. Sí, son las que tienen mayor cantidad de movimiento porque nuestra cabeza hace flexión, extensión, rotación, izquierda, derecha, inclinación lateral y también movimientos en diagonales. Entonces, gracias al movimiento y a la disposición de estas vértebras cervicales. Las vértebras torácicas van a estar unidas a las costillas, favoreciendo a lo que es la protección de la caja torácica y los órganos que se encuentran dentro de la caja torácica. Estas van a carecer de movimientos amplios, ¿sí? Por sí mismas no van a poder hacer flexoextensión, ya que la unión con las vértebras, o perdón, la unión con las costillas en la parte anterior les va a limitar el movimiento. Y la forma que tiene la columna dorsal sirve para dar la amplitud a los pulmones. Cuando nosotros metemos el aire, la caja torácica se expande y también las vértebras torácicas tienden a expandirse o ampliar un poco el espacio que hay entre cada vértebra. Si vemos en la parte posterior, las apófisis espinosas son largas y están dirigidas hacia abajo, lo que va a permitir ligera o un ligero movimiento de extensión en la parte posterior, pero que se va a ver limitado por el choque de estas apófisis espinosas. Entre tanto que en la parte cervical, si bien tenemos apófisis espinosas largas, eh, la parte cervical tiene una lordosis normal o lordosis anatómica que nos sirve para soportar el peso. Muy pocas veces en la columna cervical podemos hacer hiperlordosis cuando levantamos la cabeza hacia arriba para mirar algo, pero siempre con el cuidado de que las apófisis espinosas también limitan el movimiento en la parte posterior. Sí se puede dar lo que es una rectificación cervical cuando miramos hacia abajo o cuando estamos trabajando tal vez en la computadora y nuestra pantalla está muy abajo, entonces agachamos la cabeza y ahí favorecemos a que haya una rectificación de la lordosis cervical. ¿Se puede dar rectificación en la columna dorsal? Sí, se puede dar cuando modificamos la postura, cuando hacen mucho trabajo de espalda, se llega a perder lo que es la lordosis, o perdón, la curvatura de sifosis en la parte dorsal, llegando en algunos casos a provocarse una rectificación, ¿sí?
En la parte lumbar, que es la que tiene la mayor cantidad del movimiento, esta está diseñada para soportar el peso de las demás estructuras. Sí, esta es la que va a tener mayor cantidad de movimiento, la que nos va a permitir, en conjunto con las demás vértebras, hacer lo que es la flexión y la extensión de la columna, las rotaciones y lo que son las lateroflexiones. Su unión con el sacro le va a permitir realizar estos movimientos. En la unión entre la L5 y la S1 se van a dar la mayor cantidad de movimientos de la columna vertebral, ya sea para flexión, para extensión o para los lateroflexiones. El sacro y el coxis, al ser vértebras que están fusionadas, van a carecer de movimientos, exceptuando lo que son los movimientos de nutación y contranutación, ¿sí? La nutación cuando el sacro se dirige hacia la parte anterior y la contranutación cuando el sacro se dirige hacia la parte posterior, en conjunto con los huesos ilíacos que se van a articular acá en las articulaciones auriculares. Vamos a tener los movimientos de anteriorización o posteriorización de lo que es las caderas, o anteversión y retroversión también si quieren. Las alteraciones a nivel de la columna, en especial la parte lumbar y la parte dorsal o torácica, por sobrecargas musculares nos van a provocar desviaciones de la columna, la famosa escoliosis o la famosa lateralización de la columna. Como ya hemos mencionado, rectificación cervical, que puede darse en algunos casos, rectificación dorsal y también puede haber rectificación de la parte lumbar, dependiendo cuánta carga y en qué posición estemos para favorecer a estas situaciones. Si vemos bien la disposición de los cuerpos vertebrales, el cuerpo vertebral está diseñado para soportar y distribuir el peso que que va a tolerar o que se le va a sobreponer de las estructuras superiores. Este peso se va a distribuir a un arco posterior, que lo vemos acá, y que está formado por lo que son parte de los pedículos, de lo que es la vértebra, las dos carrillas articulares superiores, ¿sí? Que van a articularse con la vértebra superior y también con la vértebra inferior, las apófisis transversas que también van a transferir peso y la apófisis espinosa que también va a transferir parte del peso que va a recibir la vértebra. En conjunto, todas las vértebras van a ayudar a transferir el peso corporal a distintas partes y evitar que el disco articular que va a estar encima del cuerpo de la vértebra vaya sufriendo o vaya soportando todo el peso del cuerpo. Como mencionábamos, la parte interna del cuerpo de la vértebra está formada por hueso esponjoso, tiene una parte fina, así que se puede ver acá en la imagen, por donde se va a nutrir a lo que es el núcleo pulposo el disco articular. Cuando nosotros empezamos a dejar de consumir agua o empezamos a entrar en deshidratación, el núcleo pulposo progresivamente empieza a, si quieren, a secarse y el disco articular empieza a degenerar y progresivamente este se puede ir aplanando hasta lograr fusionarse entre ambas vértebras sin necesidad de causar una hernia. No se olviden que la hernia de disco se va a causar o se va a producir, perdón, a causa de malas posiciones y sobrecargas que se le vayan a poner a la columna vertebral. Como hemos mencionado, las curvas normales que tiene la columna, la curvatura cervical, curvatura torácica, lumbar y sacra. Y todas estas se van formando durante nuestra, eh, nuestra etapa de niños, cuando vamos empezando a caminar o empezamos desde niños a gatear, a levantar la cabeza,
hacer rolidos y todo ese proceso que uno pasa, que lo han debido ver o que seguramente lo van a ver en lo que es desarrollo motor, va a favorecer a la formación de estas curvas en la columna vertebral, las cuales van a ayudar a soportar el peso del cuerpo. Primero se va a desarrollar la curvatura cervical cuando el niño empieza a levantar la cabeza, posteriormente la curvatura torácica cuando empezamos a gatear. Entonces ambas curvaturas ya van a trabajar de la mano y cuando el niño empieza a pararse, entonces recién se va a desarrollar la curvatura lumbar y bueno, la sacra ya la tenemos desarrollada. Entonces son progresivas la formación de estas curvaturas y como les digo, nos van a ayudar a distribuir todo el peso corporal. Todos los ligamentos que están dentro las estructuras de las vértebras que atraviesan las vértebras van a servir de eh, estabilizadores tanto internos como externos, hablando ya de los músculos, para la columna vertebral y evitar que ésta se vaya desviando, ¿sí? Si vemos acá en el dibujo, tenemos la vértebra, por debajo tenemos el disco articular en todas las uniones vertebrales. Por delante tenemos a lo que es el ligamento longitudinal anterior. En la parte posterior vamos a tener el ligamento longitudinal posterior. Posteriormente, uniendo ya lo que son parte del conducto medular, estamos hablando del ligamento amarillo en la parte interna, reforzando lo que es el canal medular. En la parte posterior, uniendo lo que son las apófisis espinosas, tenemos a los ligamentos interespinosos. Y en la parte final, si quieren, de cada apófisis espinosa está el ligamento supraespinoso. También tenemos lo que es el ligamento intertransverso, uniendo las apófisis transversas de cada vértebra. Entonces, estas estructuras, estos ligamentos, nos van a favorecer a mantener la columna en su posición normal, van a evitar que la columna se desvíe hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, funcionan, como les digo, como estabilizadores pasivos de la columna vertebral y junto con los estabilizadores activos, que serían los músculos, nos van a mantener la postura erguida. Si los estabilizadores activos van fallando, los estabilizadores pasivos también van a ir fallando. Los movimientos de la columna que ya hemos mencionado, flexo-extensión, inclinación y rotación. Importante que sus compañeras han mencionado la conformación del disco vertebral que tiene anillos concéntricos, entre 15 y 20 anillos concéntricos que van a proteger al núcleo pulposo. Este núcleo pulposo formado en su mayoría en un 80% de agua que progresivamente con las cargas que se vayan a dar puede cambiar de forma. Si le vamos dando al disco vertebral cargas o sobrecargas, mejor dicho, este puede llegar a lesionarse hasta llegar a romperse y ir rompiendo, mejor dicho, lo que es el parte del, sí, parte de los anillos concéntricos que tiene el disco vertebral. Entonces, a esto lo vamos a conocer como protrusión cuando el núcleo pulposo va rompiendo pequeñas fibras del núcleo, perdón, del disco articular hasta que éste se vaya abombando, produciendo lo que conocemos como la hernia discal, que generalmente se da en la parte lateral, como lo estoy